Hubo una época que era peligroso ser despedido a los 45 años, porque implicaba dificultades para tener nuevas contrataciones. Qué decir si uno tenía sobre 50 años, casi era una jubilación anticipada. Pero fíjense que el Perú ha tenido un circuito que ha modificado esta contratación y ahora ha aumentado la contratación de mayores de 44 años. Así lo informa Gestión y se los quiero compartir. Bueno, fíjense que hoy día había conversado con un amigo respecto de esto, porque él estaba muy entusiasmado por la posibilidad de volver a trabajar teniendo más de 50 años, lo habían llamado de una empresa, y él decía, no pensé que esto iba a suceder porque somos mayores, yo tengo 54 y él es un poquito mayor que yo. Pero yo le decía que había notado hace un tiempo, especialmente cuando postulé a un centro de formación técnica, en realidad al instituto más importante que existe en Chile, vinculado a la Universidad Católica, que es el DUOC, y quedamos dos personas mayores de 50 años, ¿cierto? Entre eso mi querido amigo Juan Carlos. Nos reíamos cuando íbamos en auto, después de haber sido contratado, de que, oye, es difícil tener un trabajo con 50 años, principalmente porque siempre contratan a menores de 35. Pero esto fue cambiando, principalmente porque la generación de 35 años había tenido algunos problemas. Se le quejaban mucho los empleadores de que ellos abandonaran el trabajo porque querían conocer el mundo o no estaban muy adecuados o porque venían a descubrir cómo era el mundo laboral. Y también yo lo había visto con algunas críticas que habían en las prácticas profesionales. Es decir, de muchachos mucho más jóvenes que hoy día tendrían esos 30 años, que apuntaban principalmente a que no eran tan disciplinados y a veces algo irresponsables. Por lo tanto, las empresas no querían correr riesgo. Entonces me llamó la atención porque Gestión publicó un artículo donde dice trabajo para mayores de 44 años, el grupo que se acerca a liderar Lima. Y apunta a que en los dos últimos años este segmento creó puestos de trabajo a casi el triple del ritmo de los trabajadores normales, que son de los 25 a 44. Y están los detalles, se los quiero compartir para ver qué opinan y para que aquellos que no tienen trabajo o andan buscando y son mayores de 44 años estén con mayor optimismo porque se sienten en el mercado. ¿Ah? Esto es una nota de Ricardo Guerra Vázquez del 23 de enero. Dice, si bien la población ocupada que cuenta con algún tipo de trabajo en Lima metropolitana creció un 3% en 2025, bien por Lima en eso, alcanzando más de 5,6 millones, se observó un mayor dinamismo en un grupo específico. Los trabajadores de 45 años a más aumentaron en 8 respecto al 2024, ese 8%. Esta variación significó que el grupo de mayor edad sumó más de 165.000 trabajadores en el último año, lo que significó que en total se registraron más de 2 millones, 2.200 millones en el 2025. Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero efectivamente yo recuerdo en la época que había comenzado a trabajar que había muchas personas que sufrían porque eran despedidos, por ejemplo, a 50 años, y se sentían que estaban jubilados porque donde iban los encontraban sobrecalificados o usted muy mayor por este trabajo. También está este argumento, no sé si recuerdan, es que si despedimos a este señor que tiene 50 años ahora, no le vamos a indemnizar todo lo que corresponda y con lo que le pagamos a él vamos a poder contratar a dos personas más jóvenes que pueden hacer el mismo trabajo. Hoy día parece que no quieren correr el riesgo, ¿eh? Principalmente en algunos servicios. Yo me recuerdo, y más de alguno le pasó, que para asumir un trabajo muy joven tuvo que dejarse bigote para verse algo mayor, porque si no, no le iban a tomar en consideración. Me imagino en el área de la minería, por ejemplo, o en algunos trabajos donde llegaba el arquitecto, el ingeniero que era muy joven, recién salió a la universidad, y los maestros o los trabajadores que eran mayores decían, ¿qué nos viene a enseñar este joven? Todo lo que aprende en la universidad no se puede aplicar. Pero ahora hay una valoración por estas personas adultas. No sé qué piensan ustedes, si es verdad el dato que nos da Gestión. Sigamos viendo. Dice que mientras que el grupo de trabajadores de 24 a 44 años agregaron solo 63.000 trabajadores y los de 14 a 24 perdieron 67, es decir, en ese grupo hay menos trabajadores, entiendo yo también porque ojalá que esos menores de 18 años y mayores de 14 puedan seguir estudiando y las familias no se sientan resentidas porque a veces también esos muchachos adolescentes trabajan y aportan a su familia, o sea que sea para mejor. Gestión identificó que el acelerado avance de este grupo de trabajadores viene marcando una tendencia a seguir con incidencia directa en la composición del mercado laboral en Lima Metropolitana. Y entiendo que también pasa en Santiago y otras capitales latinoamericanas. Una brecha que se cierra, dice el otro título. Los trabajadores que explican principalmente el mercado laboral en la capital son los de 25 a 44, son los principales contratados. En 2019, por ejemplo, totalizaron 2,59 millones, representando más de la mitad de los ocupados. Era una cifra alta, ¿eh? De que casi la mitad eran menores de 44 años.
y representando casi la mitad del total. Entonces la brecha con los trabajadores de 45 años era más alta, de 42%. Hoy el escenario se acortó. Lo que les digo yo, están contratando a gente mayor. ¿Ah? Entre el 2019 y el 2025 los trabajadores de 45 años a más subieron en un 50%, hasta superar los 2.2 millones. Recuerden que Perú es más grande que Chile, por ejemplo. Mientras que en el ámbito de 25 a 44 años los hizo en un 5.5%, hasta los 2.7 millones. Esto ocasionó que la otrora brecha de 42 se reduzca a la mitad en menos de un 18%, entre el grupo de trabajadores de más corta edad, menos 44, versus los más amplios. O sea, esa brechita ya no era tan grande. No habían tantos menores de 44. O habían, por decirlo así, más contratados sobre 44. En detalle, en los 2 últimos años, el ritmo de crecimiento, se los comparto para que lo lean. Promedio del grupo de mayor edad casi triplicó al registrado entre los de 25 a 44, un 3% versus el 8.5% que son estos mayores. Frente al empleo en general, 3.8%. La velocidad de creación de puestos de trabajo es más que el doble. Y aquí está una gráfica que nos puede ayudar. Ingreso promedio proveniente del trabajo según edad. Y los de 45 años más son los rojitos. Y esto que podría ser un azul o un plomizo, eran los 25 o 44 años. Entonces se dan cuenta que la brecha se iba acercando y ahora de nuevamente se despegó el 2025 los mayores de 45, como el 2019. Esta tendencia se replica al analizar el rublo de empleos adecuados, aunque la brecha cortada es menor. En 2019, la diferencia entre los trabajadores de 25 a 44 años y los de 45 años a más era de casi 50. En 2024, esta se redujo en 32% y al 2025 se redujo de nuevo a una instancia de 27%. Eso es lo que dice gestión. Esto es equivalente a una diferencia de 537.400 trabajadores cuando en 2019 solo eran 910. Era harta la diferencia. Observado su ritmo de crecimiento entre ambos grupos de edades, la diferencia es de casi el doble, un 8% frente a un 14%. Solo en 2025, por ejemplo, la población con empleo adecuado entre los 45 años ha aumentado un 17%, mientras que en el 25 a 44 solo un 10%. Este crecimiento del empleo entre los mayores de edad está directamente relacionado a perfiles más calificados. Y ese puede ser el punto, que la experiencia podría significar, en realidad, no por más años tengo más experiencia, sería lo lógico, pero puede haber un muchacho joven que esté en un trabajo donde tenga mucha experiencia. Me imagino yo que en mi profesión, siendo abogado, si yo hubiera hecho mi procuraduría o mis primeros años laborales en un estudio que hubiera muchas cosas, y no solo un área donde estuve trabajando, podría tener mucha más experiencia, o tal vez la complejidad de los negocios. Pero lo lógico sería que una persona con mayor cantidad de años laborales tenga más experiencia. Eso sería lo lógico. Sigamos viendo qué dice acá. Este crecimiento del empleo entre los mayores de edad está directamente relacionado a perfiles más calificados, habíamos dicho. Segmentando el empleo adecuado por nivel de educación, en 2019 el principal grupo eran los que contaban con secundaria, o sea, menos calificación, 1.4, seguido de los superiores universitarios, 951. Oye, qué grande la cifra del Perú, es mucha más población que Chile. 6 años después, los trabajadores de mayor calificación comparten el primer lugar con quienes culminaron el colegio. O sea, se contrata gente más calificada. Es que tiene otros desafíos el país también. Tanto todos los países latinoamericanos, pero especial los que tienen alta inversión, porque también la tecnología va vinculada a esa alta inversión de la logística, lo aeroportuario, que ahora está golpeado un poquito en Perú por el TUA, y lo que tiene que ver con los puertos, ¿cierto? La minería necesita mayor conocimiento, por lo tanto no basta solo con la educación secundaria. Además porque si no tendríamos que aumentarle los años, ¿cierto? No sé cuántos años se estudia secundario en Perú. En Chile son 4. En algunos podrían llegar a ser 5, entiendo yo, en algunos liceos técnicos especiales. Sigamos viendo. 6 años después, los trabajadores de mayor calificación comparten el primer lugar con quienes culminaron el colegio. Ambos rubros explicaron más de 1.360.000 millones de plazas. Me cuesta esta cifra. Población ocupada en Lima. Veamos. Recuerden ustedes que estos plomitos son de 25 a 44 y los rojos son de 45 años más. Y miren la brecha. Como se iba haciendo el 2019, eran muchos los contratados menores de 44 años, principalmente porque tenían educación secundaria. Y acá se revirtió, ¿cierto? La brecha se ha ido reduciendo. ¿Y cuáles son las razones del crecimiento? En primer lugar, César Puntriano, socio principal del estudio Muñiz, explica que los trabajadores de 45 años o más se caracterizan por tener amplia experiencia laboral, lo que decíamos, lo que les permite anticiparse a problemas y riesgos en sus sectores. Oye, me pareció bien esto, porque los chicos con poca vida laboral, no vamos a decir experiencia, poca vida laboral, no pueden precaver o prever, la mayoría de ellos, qué dificultades podrían presentarse a futuro, qué dificultades podrían estar sufriendo o a qué se puede enfrentar la empresa. Supongamos que uno, si trabajara en ciertas áreas, podría decir, por ejemplo, la agricultura, oye, este ha sido un año seco, va a carecer
de tales productos o va a subir el dólar o bajar el dólar y eso va a significar que algunos insumos como fertilizantes puedan producir efectos que tal vez no lo manejan los muchachos que son nuevos en la vida laboral. Entonces, ¿qué dice este señor César Puntriano? Estos perfiles aportan en buena medida, se los comparto para que lo puedan ver mejor, criterio profesional. Además requieren de poca supervisión porque se les suele delegar confianza, además porque ya están más acostumbrados a trabajar los mayores solos. También está el factor que incide en el clima laboral de que tienen mejores habilidades blandas, hay un mayor manejo de emociones, claro. ¿Han visto ustedes esos videos? Yo he encontrado muchos videos en TikTok, ya que hablamos en TikTok en el video anterior, de jóvenes que dicen, no soporto el trabajo, me dicen que son 8 horas, no entiendo, no me acostumbro, no era así, yo no estudié para ganar tan poco y que me trataran mal y me dieran orden. Entonces como que tienen un choque con la realidad, que es muy fuerte, a mí me da un poco de pena, ¿eh? Porque también pueden haber sido muchas las expectativas y por eso dicen que esa generación Instagram, que veía muchas cosas fabulosas en el Instagram, está chocando con la realidad. No era solo viajes y pasarlo bien, había que trabajar y no todos los trabajos dan para viajar y pasarlo bien. Entonces puede ser eso también, y que los adultos, creados nosotros, no en la era de Instagram, sino en la era de la televisión, teníamos un sentido un poquito más de realidad, ¿cierto? Y que como no tuvimos la certeza o seguridad que tenían nuestros padres de que iban a entrar a un trabajo y jubilar, y nosotros ya comenzamos a ver crisis económica con pérdida de empleo, comenzamos a decir, oye, hay que cuidar el trabajo, ¿eh? Porque quizás pueda venir otro, y como voy aumentando en mi edad, si me echan con 50 años, no voy a tener donde trabajar, contratan solo jóvenes. Eso pasaba antes, ¿eh? Parece que ahora es al revés. Sigamos viendo lo que dice este señor, ¿eh? Estoy concordante con lo que dice el señor Puntriano. Agregó que el dinamismo de la empresa se vio afectado por la pandemia y luego por la recesión económica del 2023, con lo que se tendría un efecto desembalse en términos de productividad desde el 2024 que demandaría perfiles que otorguen resultados en el corto plazo. Población con empleo adecuado, aquí tenemos otras cifras, miles de personas, y como ven, sigue esta brecha entre los mayores de 45 y los menores de 25. Estos perfiles de 45 años a más o mayores son de mayor seniority y hoy los sectores son más competitivos. Acuérdense que habíamos visto esta clasificación de los seniors y los juniors y los semi-seniors. Desde el primer día se sabe que estos trabajadores van a dar resultados y demandan un menor tiempo en aprender. Claro, porque las empresas tienen que gastar en preparar gente. Yo, de hecho, le digo a una de las personas que trabaja conmigo que yo pensé que ya no iba a preparar a nadie más o no iba a servir como, no es tutora, sino como mentor ya a esta altura de algunas personas y uno vuelve a caer en esto, pero no sé si tengo el ánimo, le decía a la persona que me colabora, de volver a hacerlo en unos par de años más. Ya como que estoy medio agotado porque, bueno, es distinto enseñar en la academia a en el trabajo tratar de enrilar a alguien, mostrarle el estilo que uno tiene, prepararlo para algunas contingencias. Así que es difícil. Así que yo creo que ahora, con la persona que me colabora amablemente, parece que va a ser el último de las mentorías que uno pudiera hacer, ¿eh? Sigamos viendo. ¿Qué más dice esto? Estos perfiles de 45 años son mayores, ¿cierto? Desde el primer día se sabe que estos trabajadores van a dar resultados y demandan un menor tiempo en aprender. Añadió que estos trabajadores tienen una tendencia a permanecer más tiempo en la organización y pueden cumplir tareas de mentoría frente a los empleados más jóvenes. Bien, lo que hacía yo. En términos generales, este grupo aporta experiencia, habilidades blandas, estabilidad y mayor liderazgo. A su turno, Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE, no sé qué es GRADE, apuntó como factor que los trabajadores están demorando su salida del mercado laboral ante la necesidad de generar más recursos para su jubilación. Bueno, también pensamos en eso. Si vemos al grupo de 60 años, a más veremos un crecimiento en el tiempo, o sea, se mantienen más. Los que tienen empleo adecuado lo prolongan lo más que se pueda y lo que no se encuentra en alguna otra forma para generar ingresos. Lo que ocurre es que no se jubilan porque tienen como sustento su jubilación. Es el grupo más resiliente hoy, por decirlo de alguna manera. Claro, hay muchos, a pesar de que hay normativas, por ejemplo, en Chile, que están limitando en trabajos públicos que afectan a la universidad y algunos poderes del Estado a los mayores de 65, porque no había límite para trabajar. Pero la gente, porque siguen su trabajo, porque no le alcanza con la jubilación, principalmente porque no tiene un fondo previsional muy fuerte. Son poquitos los que no nacieron al mundo laboral sin AFP en Chile y con el sistema antiguo. Pero están diciendo, oye, yo no me puedo ir porque si gano $1.000 voy a jubilar con 300. Entonces no me va a servir. Tengo que seguir trabajando porque es la única forma de poder sostenerme también en una época donde hay mayores gastos vinculados a la salud. Sigamos viendo. ¿Qué factores de riesgo dicen que hay? Para Jaramillo la lectura de este panorama no resulta tan optimista. Ay, ¿por qué no cree él? Por su implicancia demográfica. A ver, veamos. Que sea algo bueno no me parece tan automáticamente de concluir. Es el síntoma de un gran problema porque lo que uno quiere es que el mercado laboral se llene de jóvenes masivamente, pues traen nuevas capacidades y habilidades. Bien, sí, porque tenemos problemas con la tecnología nosotros. Esto lo estamos perdiendo.
Compartiendo esta visión, Puntriano también alertó que el fuerte crecimiento del grupo de mayor edad respondería a un escenario preocupante. No se viene realizando capacitaciones y trabajo de formación en los más jóvenes, ¿sí? Por lo que las empresas no se encuentran en el mercado laboral perfiles con habilidades suficientes para que cubran sus expectativas. Y aquí está la población con empleo adecuado en Lima metropolitano, ¿ah? Los que tienen educación secundaria, los plomitos, superior no universitaria, los rojos y superior universitaria, ese como azul o algo celeste que vean ustedes. Parece que lo que apuntan ellos es que el problema viene de la capacitación. Las empresas no quieren asumir el costo de capacitar a esos trabajadores tan jóvenes, esperan que vengan ya capacitados con experiencias laborales. Pero ¿quién les va a dar trabajo si no tienen experiencia? Eso se quejan, ¿eh? Y nos quejábamos nosotros en nuestra época. Nos piden experiencia, pero si no nos dan la oportunidad de trabajar, ¿cómo lo hacemos? Bueno, las empresas más grandes hacen mentorías, ¿eh? ¿Para qué decir, por ejemplo, McKinsey y McKinsey? Y hay que tener estos desarrollos, pero cada cierto tiempo hay. Las universidades tienen estos escalafones, ¿cierto? De profesores titulares, ayudantes, y parten estudiantes siendo ayudantes para ver. Pero las empresas, ¿qué pasó con eso del aprendiz? Que tenía mucho que decir. Dice que las empresas salen a buscar trabajadores, pero no encuentran. Vaya, muchas veces está la necesidad urgente de contratar mano de obra que solucione problemas y los recursos para capacitación no necesariamente lo hay, lo que decía yo. Entonces se hacen apuestas más a corto plazo. En un contexto de avances tecnológicos y de una fuerte participación de la inteligencia artificial, hoy que hemos hablado harto de eso, ¿eh? Ambos expertos observan riesgos. Jaramillo señaló que el mercado laboral podría quedarse rezagado en niveles de productividad a partir del impulso que otorgan estos recursos. Las personas de 45 años o más son el segmento más calificado, pero con la IA es compleja la historia, fuera que no, ¿cierto? Pues se encontraron con esa herramienta en el camino y algunos no la saben usar o entienden que se usa de otra forma. Los jóvenes muestran un mejor desarrollo al emplearla. Están más acostumbrados a la tecnología los chicos. Se puede dar un estancamiento de tecnología porque en el grupo de mayor edad usualmente se necesita una capacitación por parte del empleador. El joven es más intuitivo, están acostumbrados ya. En general, Puntriano alertó que debe impulsarse una política pública de capacitación a los más jóvenes, de manera que se eviten graves consecuencias para el país, social principalmente. ¿Eh? Jaramillo sumó que las consecuencias a nivel social pueden ser realmente lamentables. Hoy me gustaría conocer al señor Jaramillo. Opinamos lo mismo, ¿eh? ¿No será mi Remington Steel? Jaramillo sumó que Mira, opino lo mismo que él. En los últimos años hubo caída en las inversiones para formación. Esto debe cambiar. Es urgente integrar a los trabajadores más jóvenes porque son un caldo de cultivo para las economías ilegales. ¿Sí? Porque ¿dónde van a ir a trabajar? Van a comenzar en el comercio ilegal, ¿cierto? Y posiblemente pueden caer en el ilegal informal, en lo que regularmente vemos, hacen pyme o negocio, o pueden caer en el maldito negocio de las drogas, que no corresponde. Tenemos que dar oportunidades laborales, pero le estamos quitando el trabajo a los más adultos, pero chuta, ¿cómo lo hacemos? En general, Puntriano alertó que debe impulsarse una política pública de capacitación a los más jóvenes, de manera que se eviten grandes consecuencias para el país. Bueno, en el Perú hay harta logística, hay hartos proyectos, ahí tiene que estar apuntado más universidades técnicas o técnica superior, que es lo que también decíamos en Chile. Tantos años con la riqueza del cobre y ninguna universidad del cobre, ¿no? Sigamos viendo. En los últimos años hubo caída en las inversiones para formación. Esto debe cambiar. Es urgente integrar a los trabajadores más jóvenes porque son un caldo de cultivo para la economía ilegales. Oye, bien el señor Puntriano. Bueno, este artículo de Ricardo Guerra Vázquez, ¿eh? Que es de gestión. Ya apuntaba esta conversación que había tenido con un amigo que lo habían llamado para trabajar con sus 50 años. Estaba muy feliz porque nuestra principal noticia era antes que si tenías 50 años y te despedían, tu carrera profesional había terminado, principalmente como trabajador. Los que tenemos profesión independiente estamos un poquito más liberados de esto. Se nos valora la experiencia. Pero si tú tenías un trabajo vinculado a un contrato, perdías con esto. Mayoría de edad despido, chuta, casi quedas con cesantía y tenías que ver cómo surgía. Ahora se contratan a mayores de 44 años sobre aquellos inferiores a esa edad. Por lo menos así está pasando en el Perú. Bueno, soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado mis reacciones. Gracias por ver los videos, ¿eh? Y que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.